En la historia de cada país hay un sonido que define toda una época. En la España de los años 70 no era el flamenco ni el clamor de los mítines políticos. Era el rugido peculiar y seco de un pequeño motor de 4 cilindros que resonaba a la vuelta de la esquina en las estrechas calles de Madrid, Sevilla o Barcelona, incluso antes de que el propio coche apareciera a la vista. Era el sonido del Renault 5. Pequeño, atrevido y con una silueta casi de juguete, no solo llevaba a la gente al trabajo, transportaba a toda España desde un pasado gris hacia un futuro brillante y moderno. Lo llamaban R5, 5 o simplemente Cinquillo, y era tan suyo que muchos españoles en Valladolid creían sinceramente que este coche había sido diseñado allí mismo, a orillas del río Pisuerga, y no en el lejano París. Pero un día este coche desapareció. No porque dejara de arrancar, ni porque los españoles dejaran de quererlo. Fue retirado de la vida de millones de personas porque, en el mundo de las grandes corporaciones, la lealtad a una vieja amistad vale menos que el gráfico de rentabilidad de un nuevo modelo. Esta es la historia de cómo el Renault 5 se convirtió en el alma de España, y de cómo esa alma fue oficialmente jubilada para abrir paso a los negocios. Para entender la magia del Renault 5, hay que recordar la España de 1972. Era un país a las puertas de grandes cambios, una nación que quería respirar, moverse y, por fin, permitirse su primer coche verdaderamente moderno. Hasta ese momento, las carreteras pertenecían al pequeño Seat 600, pero la era de los pelotillas estaba llegando a su fin. Los españoles necesitaban algo más que una simple caja de hierro con ruedas. Necesitaban estilo. Y entonces apareció él. El Renault 5 no llegó como un frío producto de importación. En España tenía su propia madrina, la compañía Fasa Renault. La fábrica de Valladolid, inaugurada en los años 50, fue el lugar donde el proyecto francés cobró un corazón español. No se trataba de un simple montaje de piezas prefabricadas, era una cuestión de orgullo nacional. Cuando en 1972 las primeras unidades salieron de la línea de montaje de Valladolid, fue como el nacimiento de una nueva estrella. El coche parecía venido del futuro. En lugar de los pesados parachoques cromados, llevaba escudos de plástico que no temían los arañazos en los aparcamientos estrechos. En lugar de formas aburridas, presentaba un dinámico diseño de 3 puertas con un gran portón trasero, donde cabían tanto las maletas para las vacaciones en Alicante como las bolsas de la compra del mercado de los sábados. Era un coche revolucionario. Mientras los estadounidenses construían acorazados terrestres y los alemanes sobrias berlinas, el Renault 5 ofreció al mundo el concepto de coche social. Encajaba igual de bien ante la puerta de un hotel de lujo que en un barrio humilde de la periferia. Lo conducían estudiantes que creían en la democracia y amas de casa que, por primera vez, sentían la libertad de movimiento. Inmerso en esa época, el R5 se convirtió en un símbolo de la transición. El paso de la dictadura a la libertad. Si tenías un cinquillo, formabas parte del mundo moderno. Pero detrás de esa imagen se escondía una resistencia asombrosa, casi campesina. Los motores de la serie Cleon Font que equipaban las versiones españolas eran la viva imagen de la honestidad mecánica. Eran propulsores diseñados para durar eternamente. No tenían electrónica superflua ni componentes caprichosos. Cualquier mecánico de pueblo en Castilla podía desmontar y reconstruir ese motor con un juego de llaves y un buen juramento. El sistema de refrigeración estaba preparado para el sofocante calor español, y la suspensión para unas carreteras que en aquellos años aún dejaban mucho que desear. Esta fiabilidad no era fruto de campañas publicitarias. Se forjaba en la batalla diaria contra los kilómetros, en el polvo de los caminos rurales y en los atascos interminables de Madrid. El R5 no exigía atención, simplemente hacía su trabajo, año tras año, década tras década. A mediados de los 70, el Renault 5 se convirtió en el rey absoluto en España. En 1974 pasó a ser el coche más vendido del país, un liderazgo que mantendría durante casi una década. La fábrica de Valladolid trabajaba en 3 turnos, incapaz de dar abasto a la demanda. Fue entonces cuando nació la leyenda del Renault 5 Copa. Esta fue una historia genuinamente española. Mientras los franceses corrían con sus Alpine, los españoles crearon su propia copa monomarca, la Copa Renault 5. Aquellos pequeños coches pintados de colores vivos volaban por los circuitos de carreras,
demostrando que un coche del pueblo podía ser rápido, peligroso y sumamente emocionante. Para toda una generación de niños españoles, el silbido del motor turbo del Renault 5 se convirtió en el himno de la velocidad. Cuando apareció el Renault 5 Turbo, el famoso culo gordo, con sus ensanchados pasos de rueda traseros y motor central, el mundo del automovilismo se estremeció. Era un monstruo con cuerpo de utilitario urbano, pero incluso ese atleta extremo formaba parte de la misma familia. Cada propietario de un R5 convencional de 45 caballos se sentía partícipe de las victorias en el Rally de Montecarlo. Era esa lealtad desde abajo con la que los expertos en marketing de hoy solo pueden soñar. Pero el tiempo es el ingeniero más despiadado. En 1984, Renault comprendió que su gallina de los huevos de oro empezaba a envejecer. Competidores de Fiat y Volkswagen le pisaban los talones. Fue entonces cuando llegó la segunda generación, el Super 5. A primera vista se parecía al original, pero bajo la carrocería era un coche completamente distinto. El diseñador Marcello Gandini, el hombre que creó el Lamborghini Countach, conservó la silueta icónica, pero la hizo más ancha, espaciosa y moderna. La planta española de Valladolid volvió a ser el epicentro de la producción. El Super 5 continuó portando el estandarte del Renault 5 a lo largo de los años 80. Era aún más cómodo, rápido y eficiente. En España, se convirtió en el favorito de los jóvenes y de los pequeños comercios. Parecía que esta alianza entre Renault y el pueblo español duraría para siempre. Después de todo, si la fórmula funciona, ¿para qué cambiarla? Sin embargo, la respuesta a esa pregunta ya se estaba fraguando en París, en despachos donde sobre las mesas no había planos de motores, sino informes financieros y planes de expansión global. El final no llegó de golpe, pero fue definitivo. A principios de los 90, la dirección de Renault tomó una decisión estratégica. El mundo estaba cambiando. El concepto de los nombres numéricos, 5, 9, 11, 19, parecía anticuado. La compañía quería dar a sus coches nombres que despertaran emociones, que sonaran a música. Así nació el nombre Clio. En 1990 comenzó la producción del Renault Clio, lo que marcó el principio del fin para el Renault 5. La corporación decidió que mantener dos modelos en el mismo segmento suponía un gasto innecesario. Necesitaban concentrar todos sus esfuerzos en el nuevo producto que debía conquistar la Europa de los 90. El R5, que había servido fielmente a la marca durante 20 años, se convirtió de repente en ese pariente viejo al que es hora de enviar a una residencia. En España, esta decisión se recibió con una silenciosa tristeza. La producción del 5 en Valladolid comenzó a reducirse paulatinamente. El coche fue relegado a la categoría de opción económica, despojado de sus acabados de gama alta y convertido en un caballo de batalla para quienes buscaban lo más barato. Los últimos Renault 5 españoles salieron de la línea de montaje en 1992, aunque en otros países como Eslovenia se siguieron ensamblando hasta 1996 bajo la denominación Saga. En 1996, el mundo se despidió oficialmente del Renault 5. En total se fabricaron más de 9 millones de unidades, de las cuales casi 1 millón se hicieron en España. Pero las cifras no cuentan lo más importante. Los números no explican cómo un padre llevaba con orgullo a su familia al mar, cargando el techo del cinquillo con una vaca llena de sombrillas y sillas de playa. No hablan de cómo los jóvenes aprendieron a besarse en el asiento trasero de aquel coche tan estrecho, pero tan acogedor. No cuentan cómo miles de familias españolas levantaron sus pequeños negocios gracias a la robustez de este pequeño vehículo. Cuando el Renault 5 desapareció de los catálogos de los concesionarios, no se esfumó solo un modelo. Se desvaneció toda una filosofía del coche como compañero para toda la vida. El Renault Clio era un coche magnífico, más tecnológico, seguro y silencioso. Pero carecía de esa historia forjada en los talleres y en los aparcamientos estrechos durante 2 décadas. No tenía ese nombre que en España se había convertido casi en sinónimo de la propia palabra coche. La ironía del destino es que hoy, casi 30 años después de su desaparición, Renault está haciendo exactamente lo mismo que Volkswagen hizo con su ID. Buzz: intentar resucitar el espíritu del Renault 5. En 2024 llega al mercado el nuevo Renault 5, completamente eléctrico. Luce casi idéntico a aquel primer modelo de 1972. Tiene los mismos faros, la misma silueta
la misma chispa en la mirada. La corporación que en su día sacrificó el nombre 5 en aras de la unificación de marketing, gasta ahora miles de millones de euros para traerlo de vuelta, porque se han dado cuenta de que la tecnología se puede comprar y el diseño se puede copiar, pero una leyenda no se crea de la nada. No se pueden comprar décadas de amor de todo un pueblo. Intentan vendernos nostalgia en un envoltorio nuevo, esperando que recordemos aquel característico ronroneo del motor y la sensación de libertad que regalaba el entrañable R5. Hoy todavía se pueden cruzar por las carreteras de España algunos ejemplares supervivientes del Renault 5. Circulan más despacio que el tráfico moderno, con la pintura desgastada por el implacable sol de Castilla, pero siguen al pie del cañón. Se conservan en los garajes como reliquias familiares. Los entusiastas los restauran porque el cinquillo es parte de sus propias vidas. Es el coche que no falló cuando las cosas se pusieron difíciles y que compartió las alegrías cuando todo iba bien. El Renault 5 dejó de fabricarse porque así se decidió en París. Desapareció de las listas de precios porque el mundo se volvió más complejo. Pero no ha desaparecido de la memoria. Sigue allí, en Valladolid, en las mismas calles donde un día comenzó su aventura española. Un coche puede morir si cierra su fábrica, pero un mito vive mientras quede una sola persona que recuerde el sonido de su motor. Y en el caso del Renault 5, esa historia está muy lejos de terminar. Porque los verdaderos íconos no desaparecen, solo esperan pacientemente su momento para volver y arrancar de nuevo a la primera vuelta de llave.